Señor Rodríguez Macay, sobre los BRICS. Los BRICS están posicionándose como contrapeso al G7 y a Occidente. Además, desde el 1 de enero de 2024 tendrán 6 nuevos miembros que son Argentina, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán. ¿Cómo ve este nuevo grupo que parece ser la oposición al G7? Yo creo que el BRICS inicialmente fue creado para eh, buscar un equilibrio frente al poder mundial de los Estados Unidos de América. Eso suele pasar cuando el mundo es unipolar. Entonces, para romper ese espacio del mundo unipolar es que surge el BRICS. Y ahí está integrado precisamente por países que son potencias, que le pisan los talones a Estados Unidos de América. Entonces, el BRICS es geopolíticamente una de las estrategias más importantes para buscar un equilibrio con Estados Unidos, pero no solamente eso, sino que además ahora en su segunda etapa, que es la etapa expansiva, busca que los marcos de influencia clásicos de Estados Unidos pasen a este mecanismo que se asocia fundamentalmente con criterios económicos. Pero los criterios económicos no son solamente explicables, sino a partir de naturaleza geopolítica. Si uno mira la composición del BRICS, verá que hay países del África como Sudáfrica, de América como Brasil, y ni hablar de la India, de Rusia y de China. O sea, se ha diversificado. La esencia del BRICS es la diversificación geopolítica y ahora con más países que tienen elementos catalizadores comunes en recursos. Son países que tienen recursos, petróleo, uranio, carne, entonces granos. Entonces, eh, son gestos de un BRICS que ahora empieza a acrecentar su espacio de acción con el mismo espíritu con el que fue creado. Bajarle la llanta a la superpotencia de los Estados Unidos en términos, quiero decir, económicos, comerciales y por supuesto políticos, estratégico-políticos. Quiero preguntarle en relación a la muerte de Prigozhin, el líder del grupo Wagner. ¿Cuál es su pensamiento respecto a la muerte de Prigozhin? ¿Usted cree que realmente el Kremlin está detrás de su muerte? Mira, yo no quisiera entrar en imputaciones objetivas materiales porque no corresponde, pero sí te puedo decir que desde el poder mundial, en el marco de él, es muy difícil creer en los actos fortuitos o casuales. Habrá que profundizar la investigación primero para que se determine las causas fehacientes de la caída del avión que originó también la muerte de Prigozhin, un hombre que había hackeado al régimen de Moscú, desnudó la gran debilidad de Vladimir Putin y nosotros ya conocemos la actuación de Putin. Actúa en verdad, y eso lo dicen sus mayores opositores y sus críticos en muchas partes, con mecanismos de represalias. Entonces, hay, digamos, un criterio formado sin que eso signifique una acusación. De todas formas, la desaparición del mapa político, estratégico, militar de Prigozhin en medio de la guerra seguramente va a abrir paso a la presencia de los mercenarios con otro jefe, porque como son mercenarios, ellos actúan en función de pagos, no hay sentimiento nacional, no hay bandera.
La única que tienen es el billete. Entonces, bajo esa premisa, yo creo que los mercenarios van a continuar, pero esta vez seguramente más cercanos y aliados que nunca a Moscú. Entiendo. Y quiero preguntarle sobre la propuesta de Javier Milei de dolarizar la Argentina. ¿Lo ve viable? Mira, el dólar es una moneda fuerte y es muy importante, pero hay que tener mucho cuidado con el caso argentino. Argentina ha tenido dos defaults en los últimos años y Argentina está en un proceso realmente de ruindad económica. Ya lleva desde los tiempos de la Rúa y no sabe ni sale del marasmo en el que se encuentra. Dolarizar la economía va a latigar a sectores importantes al comienzo, pero puede ser una posibilidad para una Argentina en verdad que está en una etapa muy grave de su historia reciente, pero digo siempre que puede ser. No veo todavía nada que me convenza de que debe ser, en Ok. el sentido de que cuidado con los márgenes que pueda promover la dolarización de la economía, que va a terminar de caer todo el eje económico que había sustentado, por lo menos en una etapa de salvavidas para el peso, para la moneda argentina. Muy difícil todavía, sí expectante. Hay países en el mundo que han dolarizado sus economías y les ha ido bien. A los ecuatorianos no les ha ido del todo mal, pero tenemos que mirar que Argentina es un país bastante especial. Recuerda que fue un país del primer mundo en el pasado y que eh, ha venido soportando en los últimos años importantes declives políticos y económicos. En relación a las elecciones en Argentina, donde la candidata Bullrich, representante de la línea sucesora de Macri, como Javier Milei, figuras de derecha, han ganado prominencia. ¿Cuál considera usted que sea el factor determinante de la pérdida del kirchnerismo y la izquierda en Argentina? Bueno, es evidente que hay un desgaste en el kirchnerismo, primero del esposo, Ernesto Kirchner, y segundo de la propia esposa, ¿no? O sea, el kirchnerismo ha entrado en una etapa de franco desgaste y ese desgaste por el hartazgo de la gente saca la cuenta del resultado de esa ecuación política. Hay mucho que explicar en la historia política reciente de Argentina, donde han habido incluso imputaciones por corrupción. De manera que yo creo que la derecha argentina toma fuerza sobre la base de la debilidad de la política o de los partidos políticos argentinos. Esto no debería sorprendernos porque es parte de la ciclicidad en la dinámica del poder, solo que a veces las ciclicidades son más espaciadas. Cuando los gobiernos son buenos, suelen ser espaciadas, pero cuando los gobiernos son malos, la ciclicidad se vuelve en realidad bastante volátil. Entiendo. Considerando también las elecciones en Estados Unidos, teniendo en cuenta los procesos legales que tiene el expresidente Donald Trump, ¿cuál cree que sea la posibilidad de que éste regrese a la Casa Blanca? A pesar de las imputaciones, del juicio que le están armando y que ya fue definido que va a ser el día 5 de De marzo, marzo, un sí, día antes del supermartes. del supermartes. En verdad que yo creo que Donald Trump eh, es el favorito. Cuanto más imputaciones, lo va a victimizar más y eso será bueno para él.
eh, lo han fichado, pagó una fianza y ahora lo llevan a un proceso judicial. Entonces, está claro que lo que buscan es enlodarlo. Nosotros que no somos estadounidenses y que miramos desde afuera, con realismo político te digo de que todo este cúmulo de denuncias, imputaciones, lo va a terminar empoderando, ¿Usted porque la cree, política es bastante dialéctica. claro, es Y volátil? entonces en Estados Unidos hay esa actitud. Bien, sobre Guatemala, que también ha tenido elecciones, ¿cree que el nuevo presidente continúe apoyando a Taiwán? Mira, em, la política de Estado debe ser una regla en todos los países cuando se mira a la política exterior y a la política internacional. No lo sabemos. Yo creo que Taiwán es un estado y a los chinos no les gusta, pero es un estado que no tiene reconocimiento y ni siquiera, o sea, tampoco Estados Unidos lo reconoce por un tema estratégico, pero tiene la protección de Estados Unidos. Los países de América Latina, como Guatemala, deberían hacer una valoración de lo que yo te estoy diciendo a partir, primero, de un comportamiento que ha tenido con Guatemala desde hace mucho tiempo. Entonces, eh, eh, creo que el mayor signo visible lo tendrá que dar ahora que asume el gobierno, el presidente, para darle el tono que corresponda a una política exterior guatemalteca, o mirando hacia atrás, manteniendo la misma línea, o con un cambio cualitativo, como es eh, dejar a Taiwán y ahora pensar en China. Hay que mirar, cuidado, los pros y los contras. Nuestros países son periféricos de las relaciones internacionales y son vistos casi como satélites. Para que eso no sea, es muy importante mantener posiciones con equilibrio. Vamos a ver qué dice el nuevo gobierno de Guatemala. Dos preguntas más. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tiene intenciones de hacer una cumbre con países latinoamericanos, de ser posible viajar a la región, pero vemos el bloque Nicaragua, Cuba, Venezuela y Bolivia, que no están 100% de acuerdo con apoyar a Ucrania. ¿Cómo cree usted que esto influirá para que Ucrania pueda acercarse a América Latina, dado la posición de Rusia y China que tienen aquí en ese territorio? Creo que no es el momento para que América Latina pudiera tener algún tipo de vinculación mucho más, digamos, oficiosa u oficial con Ucrania. Hay una guerra con Rusia. Creo que el momento de la guerra supone las fuerzas para que acabe ella y no para seguir creando frentes, porque eso polariza más al mundo. Recuerden que América Latina es un continente de paz, es un continente de tranquilidad, por más sobresaltos estructurales que tenga. No vayamos a crear en esta parte del mundo las tensiones que son una regla en Europa del Este, que pueden llegar por un acto de amicalidad, cuando ya sabemos que entre estados no hay amigos y tenemos que ser muy objetivos para trabajar este punto que te refiero. Bien, ¿cómo calificaría la gestión de la canciller Ana Cecilia Gervasi, que fue su vicecanciller, tengo entendido? No, yo creo que no corresponde a un ex canciller calificar a una canciller en ejercicio, y más aún con los dos presupuestos de que yo la nombré mi vicecanciller, y segundo porque es una dama. Ok. Creo que las falencias que puede haber en la Cancillería son a la política ejecutiva que ella lleva adelante y no necesariamente a la persona. Cuidado con eso.
De todas formas, sí creo que nuestra política exterior necesita con urgencia una proyección con liderazgo en el sistema internacional. No estamos mirando el mundo con la realidad de los ojos del mundo. Estamos haciendo una política exterior de la inmediatez, sin perspectiva, y creemos que eso es política exterior. En el fondo no lo es, porque vamos parchando nuestra vida internacional en vez de hacer perspectiva de nuestra vida internacional. Señor Rodríguez Macay, le agradezco por la entrevista, le deseo un buen día y muchas gracias por sus reflexiones sobre el ámbito internacional.